Esta mañana una de las partes especiales que tenemos dentro de este culto es la ordenación al ministerio de nuestra hermana Griselda Ávila. Para nosotros es un motivo de enorme alegría poder ordenar a Griselda en esta mañana. Y justo, créanos que no es que anduvimos buscando la fecha intencionalmente, pero justo se dio también como pasó hace unos años cuando ordenamos a Elba, que en esta parte del año coincidió con la celebración, el recuerdo, la memoria del Día de la Mujer hace unos pocos días atrás. Y entonces nos parece oportuno tener una breve reflexión sobre el ministerio, sobre la mujer también en el ministerio. Y en esto quiero ser claro, queremos expresar lo que está en nuestro corazón, lo que sentimos, lo que creemos, pero al mismo tiempo sabemos que para algunos creyentes este tema es un tema incómodo. No queremos incomodarle, siéntase en total libertad en cuanto a eso. Lo que sí no nos impide la libertad de decir lo que creemos. El capítulo 1 de Mateo comienza con una genealogía, que esto significa, ¿no es cierto?, la serie de antepasados, permítame ponerlo en ese término, de Jesús. Lucas también tiene una lista, algo diferente porque apunta para otra cosa, pero tomando allí la lista de Mateo, lo que nos muestra es cómo se llegó desde Abraham hasta Jesús. Es lo que se conoce como la genealogía, donde va mostrando, ¿no es cierto?, todo ese peregrinar histórico, pasa por Abraham, pasa por David, por Salomón, y al final llega hasta Jesús. Entre paréntesis le digo que una vez conocí a una pastor en la India, ellos trabajan mucho todo este tema, que se había convertido al cristianismo leyendo la genealogía de Mateo. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, simplemente se lo doy como dato curioso. Pero volviendo al tema, encontramos allí entonces esta genealogía, esta lista de antepasados de Jesús, donde se supone, ¿no es cierto?, que allí están todos los personajes que estuvieron precediendo la vida de Jesús. Lo interesante que quisiera rescatar en esta mañana es que aparecen allí mencionadas 4 mujeres, allí en esa historia de la vida de Jesús, de los antepasados de Jesús. Y la verdad que pensando y mirando alguna de ellas, fueron 4 mujeres, diríamos por lo menos 3 de ellas bastante curiosas. Una es una tal Tamar, que era nuera de Judá. Ella se había casado con uno de los hijos de Judá, pero resulta que este hijo murió. Y tal como se acostumbraba en aquella cultura, y todavía se hace en algunas culturas indígenas de aquí en América, cuando muere el esposo, siendo jóvenes, lo que se acostumbra es que el hermano del esposo se case con la viuda. Así que esta era la costumbre en ese momento, que le tocaba al hermano, sería a su cuñado casarse con ella, pero el cuñado tampoco se casó con ella, así que no quiso casarse. Así que esta mujer no tuvo mejor idea para tener una descendencia de esa familia que disfrazarse de prostituta, disfrazarse de una manera, vestirse de prostituta, ponerse en una calle donde estaban las prostitutas, ¿no es cierto? Y por allí pasó Judá, el que era su suegro. Claro, la mujer estaba totalmente cubierta con las ropas propias de la prostitución,
El suegro, que personaje bíblico y demás, no era de los que podríamos poner en la categoría de santo, así que invitó a la prostituta, tuvo relaciones sexuales con la prostituta, y la prostituta quedó embarazada y tuvo un hijo. Y resulta que después salió a la luz, yo digo esto para abreviar toda la historia, y el suegro se da cuenta, o mejor le hacen ver, que él era el padre de esa criatura. Así que este personaje, Tamar, esta mujer con esta historia de vida, aparece allá en la genealogía de Jesús. Lo que uno se pregunta es, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Pero no solamente aparece Tamar, aparece Rahab, que es otra prostituta. Y en este caso era la que cuando Israel va a tomar y allá van a unos espías para tomar la tierra prometida y llegan a Jericó y entonces entran y esta prostituta les da hospedaje para cubrirlos y que no los matara. En otros términos, en otros pasajes también aparece mencionada esta mujer. ¿Qué necesidad? Después aparece allí otra mujer, Ruth, que era una extranjera, moabita, y esta sí era una mujer piadosa, pero lo particular era que no pertenecía al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Y se casa con un israelita, muere, y ella decide acompañar a su suegra a su propia tierra. Lo interesante acá es que ella, siendo extranjera, cosa que estaba prohibido para un judío casarse con una mujer extranjera, siendo extranjera, se casa. Y después aparece Betsabé, aparece como la madre de Salomón. Y esta también era una mujer interesante, porque nos dice la historia que un día el rey David estaba mirando por el balcón y vio una mujer linda que se estaba bañando allí en una laguna, en el río de fuera. Y le gustó la mujer, y como rey la llamó, la hizo llamar, la hizo traer. Y tuvo relaciones con ella. Había un pequeño problema, un pequeño detalle, que ella era casada. Y para solucionar el pequeño detalle, David no tuvo mejor idea que mandar a matar al marido. Que parezca un accidente. Así que después, con el marido muerto, tuvo toda la libertad para estar con ella. De esa relación nació un tal Salomón, rey, que usted recordará. ¿Qué necesidad? Simplemente quiero mencionar estos, porque justamente estas mujeres son puestas allí, podía evitarse esta genealogía, podía no haberse dicho nada, podía haber ignorado la cuestión, pero nos muestra en las figuras de esta mujer algo intencional de parte de Jesús y de parte de Dios. Y la intencionalidad tiene que ver con que nadie queda excluido, ni de la gracia, ni de lo que Dios es capaz de hacer. Para nosotros hoy hablar de esto parecería algo sin demasiada importancia, pero en aquel momento y en aquella cultura, donde la mujer era considerada absolutamente nada,
el hecho que se las mencione y se mencionen mujeres de esta categoría sería algo, y era algo totalmente inaceptable. ¿Cómo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores va a tener en su línea semejantes personajes? Pero no termina ahí la historia o el relato. Jesús nace de una maternidad inesperada. Jesús es hijo de un adolescente que queda embarazada en una situación complicada. No negamos ni la paternidad divina, ni negamos todo lo que está allí, pero lo ponemos en un contexto humano. Pero no solamente esto. Cuando Jesús comienza su ministerio, ocurre algo verdaderamente revolucionario, algo raro. Aparecen allí varias mujeres mencionadas, acompañando a Jesús, algo que era totalmente impensable. Alguna de ellas, una de las más famosas, ¿no es cierto? María Magdalena, que todos no sé por qué insiste con que era prostituta. María Magdalena no era prostituta, al menos la Biblia en ningún lado dice eso. Pero se la conoce como la prostituta que a alguien se le ocurrió ponerle ese cartel a la pobre María Magdalena. Era una mujer que se ve que tenía ciertos recursos y seguía a Jesús. Había recibido mucho de la gracia de Dios. Y fue la primer testigo de la resurrección. Cosa interesante. Una mujer, permítame las comillas, ¿no es cierto?, que es nada y no sirve absolutamente para nada. De hecho, cuando los evangelios relatan la multiplicación de panes, dice que le dio a comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque la mujer, ¿para qué la va a contar? ¿Es así? Sin embargo, Dios decide que sea una mujer la que sea testigo, primera testigo de la resurrección. Por eso, como era mujer, no era creíble. Y tuvieron que esperar que vaya Pedro y que vea y diga, sí, bueno, espera, era verdad, ¿viste? No está. Pero no solamente esto, Pablo cuando escribe a la carta a los Romanos, en el capítulo 16, y saluda, dice, saluden a Andrónico, mirá Germán el día que te toque entregar un nene que se llama Andrónico, y a Junias, mis parientes, compañeros de cárcel, destacado entre los apóstoles, y convertidos a Cristo antes que yo. Junias era una mujer. La iglesia primitiva tuvo entre sus líderes una mujer como Junias, no sabemos si había otras, que Pablo mismo la menciona como apóstol. Pero no solamente esto. No podemos entender la historia de la iglesia primitiva, de los primeros años, sin entender cómo Dios usó, entre otros, a las mujeres. Y repito que esto era algo totalmente revolucionario, iba absolutamente contracultural. Al punto que Pablo dice en un momento que no hay ni hombre ni mujer. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo.
Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿No le parece tremendo todo esto? Y no estoy haciendo acá un arenga feminista, no sería este el lugar para hacerlo, ni es mi manera de hacerlo. Pero sí intencionalmente. Queremos resaltar estos elementos, que nos daría para hablar muchísimo tiempo. Pero es interesante que de repente encontramos en el Nuevo Testamento, escrito por el mismo Pablo, donde dice que, mira, no permitas que la mujer hable en la congregación, y no permitas que enseñe, y no permitas que tenga autoridad. Y ahí nos agarramos los machistas y decimos, esta es la nuestra. Tú te callas. Pero la verdad es que cuando vamos a la palabra de Dios seriamente, y no quiero decir que quien lo interpreta de otra manera no lo haga con seriedad, encontramos algo que creo que tenemos que prestarle atención, porque si de hecho venimos mostrando todo esto, ¿qué nos dice este otro texto? Si mostramos todo lo que Jesús hizo, si mostramos todo cómo no tuvo reparo en poner en su propia genealogía mujeres, algo que era inaceptable. Cómo las vemos como apóstol en la iglesia. Y después nos encontramos con esta otra realidad. Pero presten atención a dos cositas nada más. Una, cuando Pablo está escribiendo allí y le dice que no permite que hagan esto, cuando está prohibiendo esas cosas, yo le pregunto algo, ¿usted puede prohibir algo que no existe? Supongamos que yo me levanto aquí, ahora esta mañana estoy aquí, ninguno de ustedes está con un sombrero puesto, ¿no es cierto? Por lo menos las luces no me dejan ver, ninguno de ustedes tenga sombrero. ¿A usted le parece que tiene sentido que yo venga acá y le diga, hermanos, dejen de usar sombrero? Si nadie usa sombrero. Usted puede prohibir algo que se está haciendo, usted no puede prohibir lo que no se hace. Cuando Pablo dice eso, es que evidentemente se estaba ejerciendo autoridad, que evidentemente estaban enseñando, que evidentemente tenían un rol importante en la iglesia, que era totalmente contracultural. Y acá entonces viene la segunda cuestión. Ya en ese entonces, en la iglesia, había entrado toda la cultura, especialmente romana, donde no se aceptaba a la mujer en ningún rol de autoridad ni de enseñanza. Y como la iglesia se desarrollaba en esas culturas, era todo un escándalo que aparezca una mujer enseñando. Pablo opta por hacerles callar la boca. No estoy dando acá una clase de historia. Estoy poniendo en contexto algo que ahora, brevemente, quiero enfatizar. Dios no hace acepción de personas. Nadie queda excluido de la gracia de Dios. Y cuando Dios decide usar una vida, Dios no se fija qué sexo tiene. Cuando Dios derrama de su gracia, a Dios no le importa cuál es nuestra historia, cuál es nuestra genealogía,
cuántos grados académicos tenemos o no, cuántos bienes materiales tenemos o no, o si somos mujeres o varones. Cuando Dios nos abraza a todos. Y cuando Dios decide usarnos, nos usa a quien Él quiere usar. Y cuando Dios decide derramar de sus dones, lo hace con quien Él quiere hacerlo. Y si Dios obra de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no a Dios? Si Dios reparte los dones, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Si Dios da de su gracia, ¿quiénes somos nosotros para impedir de la gracia del Señor? Cuando Dios da de su carisma, cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, cuando Dios llama a las personas, no hace ningún tipo de distinción. Y si Dios no hace ningún tipo de distinción, tampoco queremos hacerla nosotros. La palabra en esta mañana nos invita a sumarnos a lo que Dios quiere hacer, pero al mismo tiempo nos desafía a nosotros a no hacer ningún tipo de discriminación, ni por sexo, ni por cultura, ni por posición social, ni absolutamente por nada. Es volver a las raíces del Evangelio, sacarnos de encima límites culturales que no tienen que ver con el Evangelio, porque no nos olvidemos que el Evangelio es Jesucristo. Si después la iglesia se metió en problemas y se metió en el Imperio Romano y tuvo que agachar la cabeza y meterse de acuerdo a lo que los romanos decían, es problema de la iglesia, no es problema de Jesucristo. Siempre digo, me habrán escuchado decir esto, hermanos que vienen hace tiempo en la iglesia. Cuando fuimos con mi esposa a Costa Rica, nosotros íbamos de acá, por supuesto, y acá tenemos una cultura alcohólica. Tomamos vino, cerveza, lo que sea, y lo tomamos culturalmente, y eso no nos hace ni borrachos ni nada, lo tomamos. Sin embargo, cuando fuimos allí a Centroamérica, en aquel momento, un cristiano no podía ni pasar a 4 kilómetros de una botella de alcohol. Usted podía matar, podía adulterar, podía descuartizar, pero no podía tomar un vaso de vino. Cultura tiene su explicación, hoy ya eso ha ido cambiando, pero voy a este punto. Cuando fuimos allá, durante los 5 años, allá no tomábamos. Y si yo tenía que enseñar allá, ¿qué iba a decir a los hermanos? No tomen vino. Y porque estaba en esa cultura, que si yo enseñaba algo diferente, era un verdadero escándalo. Y entonces tenía que enseñar algo que contribuyera, que edificara, y como para mí tomar o no tomar, no era que me jugaba la vida en eso. Ahora, si alguien hubiera escrito eso, hubiera dicho, mira, para ser un verdadero cristiano no tenés que tomar una gota de alcohol. Ahí tenía sentido. Ahora, hacer de eso algo universal no tenía ningún sentido. La iglesia tuvo que enfrentar situaciones. Y tuvo muchas veces que adaptarse o meterse en una cultura justamente para ser relevante. Pero muy atrás de todo eso están los principios y valores que Jesús, el inventor de la iglesia, puso. Y eso tiene que ver con libertad. Jesús dijo, los haré verdaderamente libres. Y en esa libertad nos podemos gozar de la gracia de Dios y podemos apreciar lo que Dios hace en cada vida. Y esto es un desafío para mirarnos entre nosotros y valorarnos y valorar lo que Dios es capaz de hacer
en otras vidas. Cuando vamos a la palabra, y termino, lo que encontramos es muestras de inmenso amor de parte del Señor. Y en esta mañana, cuando vamos a ordenar a una hermana en el pastorado, no estamos cometiendo ninguna herejía. Tratamos de ser coherentes con lo que encontramos en el Evangelio y saber que Dios derrama de sus dones como Él quiere y da los ministerios como a Él se le da la gana. Y nosotros nos gozamos cuando Dios hace esto. Quiero terminar con una palabra de invitación para que no te hagas al costado cuando Dios te llama, para que no mires lo que sos capaz o no de hacer, para que no pongas en la balanza tu propia condición. Dios ha puesto los ojos sobre tu vida y si Dios lo ha hecho, Él sabrá. Nos toca a nosotros solamente aceptar esa gracia infinita de Dios. Te animo a tener esta actitud y poder vivir el Evangelio con esta actitud de brazos abiertos, de corazones abiertos, dependiendo de la gracia del Señor. Amado Jesús, qué tremenda enseñanza vemos en tu palabra. Y cuánto, Señor, me gusta. Será por eso que nos desafías tanto. Y será por eso, Señor, que te amo tanto. Señor, te veo siempre rompiendo moldes, siempre extendiendo estacas, siempre contracultural. Oh Señor, perdónanos cuando hemos construido una iglesia domesticada. Una iglesia cerrada en sus costumbres. Muchas veces una iglesia insensible, más preocupada en las reglas que en las personas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Señor, y danos la apertura de mente y de corazón de poder ser una comunidad abierta, inclusiva, que se goza al ver vidas impactadas por tu Espíritu. Señor, permite que seamos una comunidad que ame de tal manera que nadie quede afuera. Y permite, Señor, que podamos ser una comunidad donde tus dones y ministerios se expresen y se manifiesten con total libertad. Gracias, Jesús, por ser nuestro ejemplo. Gracias, Señor, por mostrarnos un camino.
Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir de esta manera la fe. Y en esta mañana, Señor, si a través de estas palabras estás inquietando corazones, llamando vidas, convocándolas, Señor, permite que de ninguna manera excluyamos a nadie, pero también, Señor, permite que no nos autoexcluyamos, porque sos vos el que nos convoca. Y los dones y las gracias vienen de tu mano. Nos gozamos por esto, Señor, y nos gozamos en especial en este día. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.